La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia, la fuga y la posterior recaptura en el norte de Colombia del llamado monstruo de la Sierrita, el abusador sexual que tiene en su contra condenas que suman 58 años de prisión por acceso carnal violento contra menores de edad. El punto clave de la noticia. Byron Palacio, como se llama este hombre, logró salir hace 4 meses de una prisión, pero no propiamente porque tuviera una orden de libertad. Gracias a una polémica decisión judicial que no incluyó el uso de un brazalete de seguridad pese a su perfil criminal, este temido violador de niños obtuvo en ese momento el beneficio de prisión domiciliaria porque certificó problemas de salud. Sin embargo, el pánico y la indignación se han apoderado de la población colombiana y este jueves se comprobó que el delincuente no permanecía en la vivienda en la que aseguró cumpliría su condena. Indignación. Ese es el sentimiento que se apodera de los colombianos tras conocer el caso de Byron Palacio Fernández, el denominado monstruo de la Sierrita. Un criminal confeso, quien a pesar de tener 5 condenas penales en su contra por abusar sexualmente de niños, se le había otorgado el beneficio de casa por cárcel y lo que es peor, deambulaba por las calles sin cumplir su pena. Este tipo de personas que representan una gran amenaza, no solo para la humanidad, sino especialmente para nuestros niños y niñas, deben estar tras las rejas. Su modus operandi consistía en seleccionar niños de bajos recursos y engañarlos con promesas de dinero para luego agredirlos sexualmente. Las denuncias contra Byron Palacios datan de varios años atrás. El delincuente hoy recapturado había permanecido 6 años en prisión por este tipo de hechos hasta que salió en libertad en el año 2007 por buena conducta, según fuentes consultadas por el programa La Noche. En 2007 se conocieron nuevas denuncias que apuntaron a que Byron había reincidido. En agosto del año 2008, funcionarios de la Fiscalía lo capturaron en la ciudad de Barranquilla. Las pruebas forenses determinaron su responsabilidad en 5 violaciones. Inclusive, las víctimas reconocieron a su agresor. Por los hechos que habían ocurrido en menos de 8 meses, el criminal recibió 5 condenas, las cuales sumaban 58 años de cárcel. Sin embargo, la historia cambió cuando la juez de ejecución de penas de Sincelejo, Lía Denis Escudero, ordenó darle la casa por cárcel el pasado mes de marzo. El programa La Noche conoció el documento en el que se le concedió este beneficio judicial a Byron Palacios, aduciendo que el condenado padecía de tuberculosis pulmonar multiresistente a fármacos. Hoy en esta vivienda del barrio La Sierrita de Barranquilla, lugar que el monstruo de la Sierrita registró como su domicilio de detención, nadie da razón del delincuente. Según los vecinos, al violador no lo ven hace más de 4 meses. Incluso nunca presenciaron que funcionarios del Instituto Nacional de Penitenciarías de Colombia acudieran al lugar a verificar que el monstruo de la Sierrita sí cumplía con su condena. En lo que es la detención domiciliaria, la ley no dice que deba tener un vigilante, pues sino para nosotros es mucho mejor tenerlo intramuros. También por la cantidad de personas que tenemos en domiciliarias, que son 45.000 a nivel país. Es diferente a algunos que se encuentran con alguna situación hospitalaria, que eso ya no es una domiciliaria, sino es una intramuros y por tal motivo se tiene una seguridad. La situación es preocupante, sobre todo por la denuncia que hizo la Defensoría del Pueblo, en la que señaló que el pasado 23 de junio había sido instaurada una nueva denuncia contra el monstruo de la Sierrita por acceso carnal abusivo con un menor de 14 años. A propósito de este tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes en las redes sociales. La fuga del abusador de niños, conocido como el monstruo de la Sierrita, ¿es responsabilidad del IMPEC, encargado de vigilarlo, de la jueza que le dio casa por cárcel o de la policía colombiana? Opinen lo que ustedes crean a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa y en las de nuestro equipo periodístico. Van a estar apareciendo en la parte inferior de la pantalla a lo largo de nuestro programa. Y saludamos a esta hora a nuestros invitados. En Barranquilla, Colombia, tenemos como invitado al brigadier general Ramiro Castrillón Lara, es el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jason. Gracias por la invitación.
También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Efraín Torres, representante a la Cámara por el partido de la U, y quien ha radicado este jueves una reforma constitucional para implementar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Bienvenido al programa La Noche. Jason, un cordial saludo y un saludo a todos los televidentes. General, primero quisiéramos conocer cómo se logra la recaptura en un tiempo récord, casi en horas, de conocerse la noticia de que este señor se había escapado de la vivienda donde supuestamente estaba pagando casa por cárcel. ¿Dónde lo encuentran, cómo lo identifican y lo vuelven a detener? Bueno, después de la alerta que se generó a raíz de el descubrimiento de que no se encontraba en el sitio de residencia donde debería estar purgando su pena de prisión domiciliaria, la policía, en coordinación con el IMPEC y con la Fiscalía, realizan una labor interdisciplinaria con el fin de dar con el paradero de esta persona. Se despliegan funcionarios de Policía Judicial y de Inteligencia a lo largo y ancho de la región Caribe. Nos llega una información por fuente humana, corroborada por medios técnicos, que manifestaban de que muy posiblemente esta persona pretendía huir del país por La Guajira, Paraguachón, hacia el vecino país. Con base en esa información, se coordinó con los comandos de departamento de policía, Magdalena, Santa Marta, lo mismo que La Guajira, con sede en Riohacha. Se dispusieron puestos de control precisamente buscando que a través de nuestras patrullas de policía de vigilancia, a través de los cuadrantes, como miembros de inteligencia, lograran su ubicación. Se enviaron vía Twitter, WhatsApp, correos electrónicos, fotografía actualizada de Byron, buscando que las patrullas que no lo conocían, al verlo, por lo menos lo individualizaran, lo identificaran y pudieran establecer de qué se trataba de esta persona. Yo destaco la labor realizada por dos policías en moto que, cubriendo su cuadrante, observan en Maicao a esta persona en actitud sospechosa. Cuando ve a los policías, ellos con su malicia van y lo individualizan, se dan cuenta de que lo que es la fisionomía coincide con las de las fotos, lo verifican, se cercioran de que se trate de Byron Palacios Fernández, y es así como logran su verdadera individualización. Una vez lo capturan por la evasión de la justicia, sí, lo comunican directamente con un centro asistencial por la enfermedad que tiene, que en estos casos es tuberculosis. Recordemos que es una enfermedad altamente contagiosa, para que los médicos, los galenos, verificaran su estado de salud y evitar, de acuerdo a ese dictamen, posibles contagios. ¿Y dónde tienen a esta hora, General Castrillón, al detenido, al señor Byron Palacio? Porque su perfil criminal y también, pues como usted lo está diciendo, esta patología que padece no le permitirían tener contacto con personas. Se subió en un bus, por lo menos para llegar hasta Maicao, logró atravesar casi 3 departamentos para estar en La Guajira, en la frontera con Venezuela. Sí, lo que hay que hacer en estos casos es cumplir un protocolo. Por eso se dio instrucción específica a los policías que hicieron la recaptura, para que inmediatamente lo trasladaran a un centro asistencial, y a través de galenos de ese centro asistencial establezcan el estado de salud. Es muy importante hacer lo que usted manifiesta. Primero, recomendar a aquellas personas que están cerca de él que lo hagan cubriendo todos y cada uno de los protocolos de seguridad, con el fin de evitar posibles contagios, con guantes de látex, con tapabocas y con otros elementos que recomiendan, digamos, como medio de manipulación para estos casos. Lo importante aquí, Jason, es que evitamos que esta persona, a través de un buen trabajo hecho por las patrullas del cuadrante en la ciudad de Maicao, pudiera evadir la acción de la policía, huyendo hacia otra ciudad
e inclusive al vecino país. Pues es la voz de la autoridad en Colombia que han logrado recapturar a este hombre que se había fugado horas antes de la casa donde supuestamente estaba pagando una pena. Quiero preguntarle al representante de la Cámara, el señor Efraín Torres, ¿cómo termina un caso como este de esta forma? Y es que se trata de un hombre, al menos, que ha violado a 5 niños. Él confesó la violación, el abuso a 4 menores y finalmente le dan casa por cárcel. ¿Cómo termina un hombre así pagando una pena en su casa? Jason, definitivamente este tipo de delitos, abusadores, asesinos de niños, tienen que darle la pena más alta en Colombia y sin ningún tipo de beneficios. Hay que respetar la vida, el estado de salud de los presos, pero debe haber por lo menos una institución, un hospital donde garantice toda la seguridad para que este personaje no se pueda volar de la prisión que tenía domiciliaria. Tenemos que actuar en el Congreso de la República para sacar adelante la cadena perpetua para este tipo de asesinos, de violadores de niños. Miren, yo actúo hoy en el Congreso de la República, me quito los zapatos y me pongo los zapatos de todos los padres en Colombia que le pasara esta situación con su hijo. Por eso debemos tener penas ejemplares, darle la posibilidad que exista en Colombia, modificar la Constitución para que pueda existir la cadena perpetua y ya después reglamentar a través del Código Penal cómo se va a utilizar esta cadena perpetua. Aquí lo que queremos es que estos violadores, que estos asesinos paguen el resto de sus días definitivamente en la cárcel. No podemos estar permitiendo y hay que pedirle a la justicia más severidad, más control, para que estos delincuentes, no solamente como el monstruo de la Sierrita, sino Garavito, como el de Caquetá, como el segundo Garavito, pues anden campantes por la calle y de verdad los jueces en Colombia, la justicia, no tengan el mecanismo de la cadena perpetua para darle realmente una condena ejemplar. Tenemos contacto a esta hora también desde Bogotá, Colombia, con Cristina Plazas. Ella es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nos atiende hasta ahora. Quiero preguntarle, luego de la recaptura del monstruo de la Sierrita, Byron Palacios, todavía quedan muchos interrogantes alrededor. ¿Qué información le entregaron a usted inicialmente las autoridades sobre la posible fuga de este hombre, de Byron Palacios? Lastimosamente está confirmado que este criminal, este violador de niños y niñas, se fugó de la casa por cárcel. En ese caso, la Dirección Nacional Penitenciaria de Colombia, porque igual, aunque lo hayan recapturado, aquí hay una responsabilidad por una fuga, ¿debería responder? Acá la pregunta es, ¿por qué este violador no tenía brazalete? ¿Quién debe responder esa pregunta? La pregunta que se hace es a la señora juez de si se impuso o no se impuso esta medida dentro del fallo. ¿Y sobre quién debe recaer la responsabilidad de lo sucedido entonces? ¿Sobre la jueza? Acá hay varias personas que deben responder y lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué no tenía brazalete? Y segundo, ¿quién estaba cuidando entendiendo que esta es una persona de alta peligrosidad y que pone en riesgo la vida de nuestros niños y niñas? ¿Le resulta curioso e indignante, doctora Plazas, que a un recluso de alta peligrosidad le sea otorgado el beneficio de casa por cárcel? ¿Por qué cree usted que no fue enviado, por ejemplo, a un hospital si padece de tuberculosis y mientras se le daba su tratamiento, allí también tenía medidas de seguridad para evitar su fuga? Estoy totalmente de acuerdo con usted y hoy no nos debemos referir solamente a este caso. Quiero alertar a todos los colombianos que en el país se está abriendo paso a que se le otorguen beneficios a los violadores de niños y niñas. A estos violadores se les debe imponer las penas máximas y sobre todo estos criminales deben cumplir la totalidad de su pena en una cárcel. Si las leyes en Colombia son suficientemente estrictas, fueron aumentadas las penas durante los últimos años contra los abusadores de menores, ¿por qué cree usted que siguen presentándose casos como este?
Como le digo, se está abriendo paso y se está hablando de derechos de violadores, cuando en nuestra Constitución es claro que los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás, y nuestra Ley de Infancia y Adolescencia es clara que no se le pueden otorgar beneficios a los violadores, y esta ley es especial. Lo que tenemos que tener claro es que el país no puede permitir que los violadores estén en la calle poniendo en riesgo a nuestros niños y niñas.